Buenas noches a todos por la invitación. Buenas noches, doctora Revilla, un gusto verla. Vamos a hablar hoy día un poquito de lo que es diagnóstico precoz de cáncer infantil. ¿Se ve bien? Sí, doctora, pero ¿puede ampliar la imagen? Ya, ahora sí. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es diagnóstico precoz de cáncer infantil. El cáncer infantil es una enfermedad que ocupa un lugar destacado dentro de la pediatría. Es la segunda causa de muerte en el después de los accidentes en los países desarrollados. No existe una diferencia significativa respecto al sexo, la raza, la creencia o el nivel económico. Se puede presentar a cualquier edad, incluso en lactantes, en recién nacidos y puede hasta diagnosticarse intrauterino. Uno de los principales desafíos que tenemos nosotros en el cáncer infantil en la actualidad es la detección precoz del mismo, ya que un diagnóstico accidental es lo que se da con frecuencia y lamentablemente aún en etapas avanzadas. ¿Cuál es la importancia de detectar el cáncer de manera precoz y la referencia temprana? Las características de la enfermedad de la niñez difieren completamente de las observadas en los adultos y el cáncer en los niños no es prevenible. No hay ningún diagnóstico, ningún marcador tumoral, ningún examen que pueda ver si un niño es que no pueda o pueda tener cáncer. Pero lo que sí podemos hacer es detectar oportunamente, lo que va a aumentar la oportunidad de curación. Normalmente esta es la distribución que tenemos de cáncer infantil entre los 0 y 14 años, que es lo que normalmente en el Hospital Neoplásicas o en la mayoría de los hospitales oncológicos manejamos. Los pacientes a veces mayores de 14 años son tratados por oncología médica o oncología de adultos. El 40% de los pacientes son diagnosticados de leucemia, el 18% por tumores del sistema nervioso central, un 14% son linfomas y el resto de ellos son tumores sólidos, como por ejemplo el sarcoma de tejidos blandos, tumores de riñón, tumores de hueso, tumores en el ojo como el retinoblastoma, tumores de los testículos o del ovario como el tumor de células germinales, el tumor de hígado, el neuroblastoma y otros tipos de tumores que pueden haber. Esta es una estimación que hicimos en el 2017 junto a la GloboCan, a la OMS y OPS. Hicimos ver cuántos pacientes diagnosticamos de cáncer infantil en el Perú y tuvimos el total de 1.352, siendo diagnosticados o tratados en INEM 853 casos, en el niño de San Borja 95, en las regiones 40, en MINSA en total 988, en salud 353 y en clínicas privadas 11 pacientes, que equivale más o menos a un 73% de pacientes tratados en el Ministerio de Salud y un 26% tratados en salud. Si comparamos nuestra tasa de incidencia y mortalidad con otros países, como por ejemplo Chile, un referente en nosotros porque ellos tienen un programa de cáncer infantil ya de más de 20 años, y con Estados Unidos, podemos ver que tenemos casi la misma incidencia de pacientes. El Perú tiene 15.6 de tasa de incidencia, Chile 15.2, Estados Unidos 19.2, pero lamentablemente si vemos la mortalidad, la tasa de mortalidad en Perú es de 7.4, en Chile de 3.5 y en Estados Unidos de 2.2 por 10.000 habitantes, por 100.000 millones de habitantes, y eso hace que lamentablemente tengamos una alta tasa de mortalidad. La razón de letalidad que tenemos por patologías, igual comparamos estos tres países, nosotros tenemos una letalidad de un 58% en pacientes con leucemia, en Chile 27%, en Estados Unidos 11%, los tumores del sistema nervioso central un 60% de letalidad, 32% en Chile y 19% en Estados Unidos, y el linfoma no Hodgkin 38% en Perú, 22% en Chile y 6% en Estados Unidos. Igual en el 2018 con GloboCan hicimos una estimación de cuántos pacientes diagnosticamos. Como vieron en las filminas anteriores, diagnosticamos aproximadamente 1.352 pacientes. Pero debemos diagnosticar al año en Perú aproximadamente 1.800, o sea 1.798 pacientes.
pero de estos pacientes, lamentablemente, solamente 1.173 son los que reciben tratamiento. Entonces, de los 1.798 que deberíamos diagnosticar, tenemos más o menos 446 casos que no son diagnosticados de cáncer, que lamentablemente deben fallecer en un puesto de salud, en sus casas o en un hospital regional. Y de los pacientes que vienen a Lima para un tratamiento, lamentablemente 179 casos abandonan tratamiento. Y solamente nosotros logramos tratar 1.773 casos. Tenemos más o menos 600 a 700 casos que no son tratados y lamentablemente nuestros pacientes llegan en estadios clínicos avanzados. Normalmente tenemos un 57% de pacientes que vienen de Lima, un 43% de otros países. Los pacientes nuevos se podría decir que son casi iguales, 56% el sexo masculino y 44% el sexo femenino. Entonces, en algún momento quisimos saber qué estaba asociado a este retraso del diagnóstico. Hicimos un trabajo que fue publicado en Pediatric Blood and Cancer en el 2016, en el cual la mediana de tiempo de diagnóstico de un niño con cáncer infantil en Perú es de 107 días. Un paciente desde que inicia sus síntomas hasta que es diagnosticado e inicia tratamiento en Perú se demora aproximadamente 107 días. Y eso obviamente es un retraso al diagnóstico. Y este retraso al diagnóstico hace que lamentablemente estos pacientes lleguen en estadios clínicos avanzados. Estadios clínicos 3, estadios clínicos 4, estadio clínico 5, más o menos en un 70% de los pacientes. Lo que hace que nuestra sobrevida baje mucho y no tengamos la misma sobrevida que se puede tener en otros países que sí hacen un diagnóstico temprano. ¿Por qué sucede esto? Hay muchos factores. El retraso del diagnóstico se da porque hay una inequidad en la salud. Lamentablemente hay empobrecimiento familiar, hay efectos emocionales de la familia, hay muchos gastos en salud. Las personas no vienen a tratarse, llegan a Lima y abandonan el tratamiento, prefieren regresar a su lugar de origen. Y lamentablemente a veces nuestro sistema de salud no tiene la capacidad resolutiva que necesitamos, ya que la atención en cáncer oncológico en niños está centralizada en Lima. Hay una alta tasa de mortalidad de cáncer en niños y adolescentes, principalmente por la alta tasa de retraso en el diagnóstico, y esto normalmente puede deberse también al bajo nivel de conocimiento que tienen los profesionales de salud sobre cáncer infantil. Normalmente durante nuestra enseñanza como médicos no tenemos mucho roce con el cáncer infantil y cuando hacemos pediatría tampoco tenemos roce con cáncer infantil. Algunos médicos pediatras que quieren hacer la especialidad pueden tener una rotación con nosotros, pero no es una rotación que está normada todavía. Hay demoras administrativas en el sistema de referencia. Lamentablemente la pobreza y pobreza extrema hace que el nivel educativo de nuestros padres y nuestros profesores sea deficiente y hay un pobre reconocimiento de los signos y síntomas de cáncer infantil y eso hace que se demoren en llevarlo a un médico. Lamentablemente también el deficiente acceso geográfico hace que no se pueda ir a un centro de atención de primer nivel y muchos factores culturales, ¿no? Nuestra gente todavía lleva a sus pacientes al huesero, a que lo soben, a que le pasen el cubo y a que pasen el huevo, y no hacen lo que deberían hacer, que es llevarlo a un puesto de salud. En un estudio realizado, como les dije, nuestros pacientes llegan en estadio clínico 3 y en estadio clínico 4, más o menos un 69%. Todo esto de acá hace que haya un retraso de diagnóstico. El doctor Dan Tan en el 2018 hizo un estudio sobre todas estas definiciones de intervalo de tiempo con diagnóstico de cáncer infantil, desde que inició los síntomas, desde el primer síntoma del paciente, el primer contacto con el médico, el primer contacto con el oncólogo, el diagnóstico, el tratamiento y la cura, y normalmente se ha visto de que hay mucho retraso. ¿Qué factores están asociados al retraso del diagnóstico? Los niños mayores, como por ejemplo adolescentes, tienen mayor retraso en el diagnóstico, ya que ellos no comunican a los padres los síntomas que tienen. La edad de los padres también se ha relacionado con un factor adverso. Mientras más jóvenes son los padres, el tiempo de diagnóstico suele ser menor, porque el padre joven
normalmente va más rápido al médico pediatra, en cambio que el padre más mayor ya no va muy rápido al médico pediatra porque se supone que ya conoce un poco cómo manejar algunos síntomas de los niños. El nivel educativo de los padres está muy relacionado con el tiempo del diagnóstico. En el estudio que hicimos se ve que tiene una señal P muy buena, en el cual que el nivel educativo del padre, mientras menor nivel educativo tiene el padre, hay mayor probabilidad de que no haya un diagnóstico temprano. El tipo de enfermedad también es un factor relevante en el tiempo del diagnóstico, porque hay algunas enfermedades que dan síntomas agudos y graves y pueden hacer que el tiempo del diagnóstico sea más rápido. El primer médico consultado también es un factor importante porque se ha relacionado fuertemente con el tiempo de diagnóstico. Mayor es el tiempo de diagnóstico si es atendido por un médico general o un médico de familia que por un pediatra. El estadio clínico también es muy importante. Como les dije, más o menos un 69% fueron diagnosticados en estadio clínico 4. Una deficiente historia clínica y un examen clínico deficiente, los síntomas que son muy específicos y normalmente el médico busca signos y síntomas clásicos o diagnósticos clásicos, los problemas administrativos y de referencia que tenemos, el poco acceso al sistema de salud y no buscar una segunda opinión por parte de los padres. ¿Hay evidencia sobre el impacto del diagnóstico precoz en cáncer infantil y mortalidad? Sí. Sabemos de que el tiempo es muy importante, dependiendo cuánto nos demoramos en diagnosticar, significa que nuestros pacientes pueden curarse, como por ejemplo en pacientes con retinoblastomas, leucemias, nefroblastomas y rhabdomiosarcomas. Entonces, sabiendo todo esto, ¿por qué es importante detectar el cáncer en niños? Porque es difícil detectarlo, debemos sospechar en cáncer y los exámenes médicos regulares deben mantener alerta a los padres y a los médicos y es importante notificar cualquier signo o síntoma inusual. Actualmente se desconoce qué causa el cáncer infantil, pero la posibilidad de curación depende del tipo de cáncer, del estadio clínico de la enfermedad, de la respuesta al tratamiento, del cumplimiento de este y que no haya resistencia al tratamiento. ¿Quiénes son los mejores aliados para este diagnóstico? La madre o el padre, el profesor, las enfermeras, los médicos de los puestos de salud y el pediatra. ¿Qué signos y síntomas vamos a buscar? Masas o tumefacciones extrañas, palidez inexplicable, pérdida de energía, decaimiento o inapetencia, tendencia a formar hematomas, sangrados de la nariz, de las encías o apariciones de equimosis o hematomas o moretones o petequias, fiebre o enfermedad prolongada, esas fiebres que no desaparecen, esas fiebres que uno le da un tratamiento antibiótico y persiste la fiebre, esa fiebre que normalmente parece viral, ya pasa el tiempo de que pueda ser una fiebre viral y persiste esa fiebre, pensar de que esa fiebre puede estar asociada a algún cáncer, infecciones a repetición, esas infecciones progresivas y repetitivas y persistentes como otitis a repetición, faringitis a repetición, dolores de cabeza frecuentes, y estos dolores de cabeza mayormente en la mañana asociados a vómitos, cambios repentinos en los ojos, pacientes que normalmente miraban bien y comienzan a hacer estrabismo o comienzan a hacer dificultad para la visión, pérdida excesiva y rápida de peso, no solamente sospechar en tuberculosis, también sospechar en cáncer, o dolor y cojera o dolor persistente y localizado en los huesos que pueden ser un signo de un tumor en el hueso. Esos son los signos y síntomas de alerta para el cáncer infantil. Normalmente son los 10 signos y síntomas que manejamos nosotros. El primero es el dolor persistente en los huesos y en el abdomen. El segundo es fiebre sin causa aparente o por más de una semana. El tercero son moretones o sangrado de nariz o de encías. El cuarto, crecimiento tumoral o de ganglios. El quinto, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, que puede estar relacionado con linfomas o leucemias. Cansancio fácil, palidez y anemia súbita, pérdida de peso, dolor de cabeza y vómitos por las mañanas y por varios días, el abdomen que crece rápidamente y una infección que no mejora. Si nosotros sabemos que estos 10 signos de cáncer infantil pueden presentarse en nuestros niños, podemos buscar y estar atentos si nuestros niños tienen alguno de estos síntomas. Entonces, los médicos, ¿qué debemos buscar?
Debemos hacer un examen clínico completo, desde el cráneo hasta todo el cuerpo, el tórax y las extremidades y el aparato genital. En el cráneo, buscar nódulos en el cuero cabelludo, deformaciones, tejidos, ver cómo están los tejidos blandos, ver si hay cefalea, porque los nódulos pueden ser neuroblastomas, linfomas, las deformaciones pueden ser tumores cerebrales, lesiones en los tejidos blandos pueden ser neuroblastomas o histiocytosis, y la cefalea puede ser un tumor cerebral. Ahí ven ustedes lesiones que hemos encontrado en algunos de nuestros pacientes, deformaciones muy evidentes, que supuestamente nadie se había dado cuenta de ellas, que han ido al control del niño sano y no se dieron cuenta de estas deformaciones, o los familiares no llevaron al niño cuando vieron este tipo de deformaciones que comenzaron a empezar, y cuando ya estaban muy grandes, recién se fueron a un médico, ¿no? Y en los recién nacidos, ver lesiones en el cuero cabelludo, que para nosotros puede ser un signo de leucemia mieloide. En los ojos también tenemos que buscar, en los ojos tenemos que buscar nistagmus, que puede ser por un tumor cerebral, equimosis, que puede ser por neuroblastomas, el síndrome de Claude-Bernard, que puede ser también un neuroblastoma, aniridia, leucocoria o estrabismos. A nivel del aparato otorrinolaringólogo, hipertrofia gingivales, gingivorragias, movilidad dentarias, porque todos esos nos pueden hablar de leucemias o linfomas o histiocytosis. Abombamiento del paladar, que puede ser una histiocytosis o un linfoma. Hipertrofia de la amígdala, que puede ser un linfoma o un rhabdomiosarcoma. Ver cómo está la oclusión o si hay un sangrado nasal posterior. Si hay otorreas unilaterales, que pueden ser rhabdomiosarcomas o histiocytosis, o abombamientos del canal auditivo, que pueden ser rhabdomiosarcomas. Todas esas lesiones que ustedes ven en las encías pueden ser posleucemias, pueden ser neuroblastomas. Esta tumoración en la cavidad oral también puede ser un linfoma o un rhabdomiosarcoma, pacientes que vienen con lesiones en la nariz o lesiones en la boca, que son muy, muy difíciles de tratar y que obviamente estaban presentes hace mucho tiempo, no solamente hace una semana. A nivel del cuello, siempre examinar adenopatías localizadas, porque puede ser un Hodgkin o un cáncer de ovario, adenopatías que se van por todo el cuerpo, que pueden ser un neuroblastoma, tumoraciones blandas o induradas, que pueden ser neuroblastomas o linfomas. En el tórax, siempre mirar el tórax y ocultar el tórax, ¿no? Tenemos que mirar el tórax para ver si hay alguna tumoración en la pared costal, hay que ver si hay dificultad respiratoria, porque eso nos estaría hablando de que puede tener adenopatías intratorácicas, puede tener adenopatías mediastinales, puede haber un tumor o un derrame pleural asociado a una leucemia, puede haber un sarcoma de Ewing en las costillas o en las vértebras, puede haber un síndrome de oclusión de la vena cava superior, y como dije, un derrame pleural que puede ser por un linfoma, ¿no? Entonces miren estas lesiones de los niños, como les digo, no son lesiones que de un día a otro van a crecer. Miren esta lesión en la escápula, es una lesión gigantesca que lamentablemente cuando los pacientes llegan con esas lesiones, nosotros podemos ofrecer tratamiento con quimioterapia, pero lamentablemente ya la enfermedad está en estadio avanzado y las opciones de curación son menos de un 30%. A nivel del abdomen, ver esplenomegalias, cómo está, si puede ser de repente solamente esplenomegalia si es muy voluminosa por una leucemia mieloide crónica, si es una esplenomegalia homogénea por una leucemia aguda por un Hodgkin, si es una esplenomegalia nodular también puede ser un Hodgkin, si hay tumoración y ascitis puede ser un linfoma, si hay tumoración que se delimita la región lumbar puede ser un tumor de Wilms. Si hay el hígado grande, hepatomegalia, puede ser un hepatoblastoma o un hepatocarcinoma. Si hay una hepatomegalia nodular, puede ser un neuroblastoma. Si hay una tumoración móvil, puede ser un tumor germinal del ovario. Si hay una tumoración fija, puede ser un neuroblastoma. Entonces tenemos tumoraciones muy grandes de abdomen que de repente sí pueden haber crecido rápidamente, porque normalmente una masa abdominal puede crecer en 72 horas o 48 horas, y nosotros tenemos que ver y examinar a nuestros niños también el abdomen.
¿sí? Más en esos niños que te dicen que sufren de estreñimiento, que siempre tienen dolor abdominal, que le dan sus gotitas de Gaseovet y no mejoran. Esos pacientes deben por lo menos tener una ecografía para que nosotros podamos ver si hay alguna tumoración que esté produciendo esa sintomatología. A nivel de la pelvis tenemos que ver si hay aumento del testículo, que puede haber en una leucemia, o en los tumores de células germinales, o en los radomiosarcomas, o en los linfomas. Si hay una tumoración en la pelvis, puede ser un sarcoma de Ewing. Si hay retención urinaria o disuria, aparte de pensar en una infección urinaria, puede ser un radomiosarcoma, puede ser una tumoración de vejiga, puede ser una tumoración de próstata. Si hay sangrado o abombamiento de la vulva, pensar en un rhabdomiosarcoma. Si hay hematuria, puede ser un tumor de Wilms. Normalmente nosotros examinamos siempre testículos y vulva. Hemos tenido una recién nacida que ha nacido hace 3 o 4 meses en un hospital cercano a Lima, que uno de nuestros colegas apenas nació, vio que la recién nacida tenía una lesión en racimo de uva, la trajeron a nuestro hospital y ha sido un rhabdomiosarcoma, ¿no? Una recién nacida. ¿Sí? Tenemos que ver extremidades, dolores nocturnos, fracturas patológicas, tumefacciones dolorosas, dolores óseos difusos, hemihipertrofia, porque todo eso nos puede hacer pensar en un tumor óseo, en neuroblastoma, en leucemia, en rhabdomiosarcoma o en tumor de Wilms. Siempre examinar a los niños todo, no solamente la garganta, no solamente el pulmón, todo, porque ahí vamos a encontrar sorpresas. Otros signos clínicos que pueden haber: palidez, decaimiento, púrpuras, o sea, hematomas, que pueden ser por leucemias o por aplasias, ictericias sin fiebre, que pueden ser por linfomas de Hodgkin, por compresión de las vías biliares, fiebre persistente, más de 7 días, que no mejora con antibióticos, que no mejora con tratamiento, que puede ser un Hodgkin, una leucemia aguda o una aplasia, poliuria o polidipsia, que puede ser aparte de una diabetes insípida o de alguna enfermedad endocrinológica, puede ser histiocitosis o un craniofaringioma. Si el paciente que cursa con muchas diarreas sin explicación, en un neuroblastoma. Nódulos subcutáneos, aparte pueden ser una leucemia o un neuroblastoma. Paraplejías, pensar siempre en un tumor cerebral. Parálisis de los nervios craneales, pensar siempre en un tumor cerebral o en una meningitis leucémica o en una infiltración leucémica. Cefaleas, hemiplegia y vómitos explosivos en un tumor cerebral. Todo eso debe hacernos pensar en cáncer. Entonces, ¿qué problemas tenemos lamentablemente? La falta de entrenamiento en oncología pediátrica, la falta de conocimiento de las patologías más frecuentes de oncología pediátrica, la mayor incidencia en estadios avanzados, lo que nos va a llevar a una menor tasa de curación, mayores gastos económicos, y lamentablemente todavía estamos mejorando el Sistema Nacional de Referencia, que estamos actualmente trabajando en una red oncológica nacional, y esperemos que podamos tener esa meta a fin de este año. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz? De que si uno diagnostica el cáncer precozmente, puede curar al niño de cáncer. El cáncer se cura si es frecuentemente, si es que es diagnosticado a tiempo. La tasa de curación actual alcanza más o menos un 80% de los casos o de los niños con cáncer se pueden curar. Tenemos pacientes con leucemia que están en un 75%, pacientes con tumores de Wilms, que son el tumor de riñón, pacientes con tumor de testículo y ovario, que si son diagnosticados en estadio clínico 1 o 2, llegan a curarse hasta un 95%, y en algunas otras latitudes hasta un 99%. Y para aumentar esta posibilidad de curación es muy importante detectar la enfermedad en su fase inicial. Si no llegamos a hacer eso, si Perú no mejora en detección de cáncer infantil, nuestros pacientes van a seguir llegando con tumoraciones gigantescas en estadios clínicos 4 y con un 70% de chance de fallecer, y no con chance de curarse. El cáncer, como saben, debe ser tratado por el médico especialista, que es el oncólogo pediatra. ¿Qué debemos hacer? ¿Prevención? No. Lo que debemos hacer es educar a nuestra población a no consumir tabaco, evitar el alcohol, evitar la obesidad o no estar obesos, evitar las bebidas azucaradas, la comida chatarra, hacer un control preventivo de su salud anual, todas las personas, niños y adultos, consumir frutas y verduras frescas, especialmente de hoja verde, evitar el consumo de alimentos ahumados, braseados, en general directamente cocinados al fuego, porque eso nos hace mal y nos puede dar cáncer gástrico.
colocar la vacuna de hepatitis B y PVH a nuestros niños para evitar los dos cánceres que se da en la parte ya de la adultez, que es el hepatocarcinoma y el cáncer de cuello uterino. Cuidar nuestra piel con bloqueador solar, especialmente de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hacer ejercicios mínimo 30 minutos al día. Y recordar lo que siempre decimos, el tabaco es nuestro peor enemigo, causa 15 tipos de cáncer. En conclusión, el diagnóstico precoz es posible y todos lo debemos hacer. El cáncer puede simular cualquier otra enfermedad y siempre debemos sospechar de que puede ser cáncer. Los signos y síntomas del cáncer infantil no son específicos, pero si el médico está entrenado y sospecha de cáncer infantil, puede hacer algunos exámenes auxiliares para descartar que no sea un cáncer. Cuando hay síntomas sospechosos, hay que hacer un cambio de comportamiento y hay que ver qué más podemos hacer. Como tumoración, sangrados, pueden ser detectados de repente a veces por los padres o por los profesores. Nosotros los médicos debemos tener presente estos signos y síntomas. Y los signos descritos en adultos no se presentan en los niños, ¿no? No hay forma que yo sepa que un niño va a tener un cáncer, como sí lo puedo hacer a veces en las personas adultas, o hacer algún examen auxiliar en los adultos para ver si va a tener o no va a tener un cáncer. Nosotros hemos sacado una guía de diagnóstico precoz de cáncer en niños y en adolescentes en el Perú, junto con la OMS y el Ministerio de Salud, que ustedes lo pueden bajar gratuitamente en ese link o poner en los buscadores guía de diagnóstico precoz OMS, OPS, Ministerio de Salud. La pueden bajar gratuitamente y están ahí todos los signos y síntomas. Y todos los que somos médicos y tenemos ya el CMP, podemos bajarnos este aplicativo que se llama Oncopeds. Es un aplicativo que lo hemos hecho los oncólogos pediatras, en los cuales hay información para la madre o el padre de familia, información para los educadores, para los profesores y información para los profesionales de salud en cuanto a definiciones, factores de riesgos de cáncer, signos y síntomas de cáncer, conducta a seguir si es que se sospecha de cáncer, qué tipo de cáncer más frecuente es y el manejo inicial de los niños, o sea, a dónde deberían ir. Y la parte del profesional de salud tiene un plus en el cual el profesional de salud puede ponernos casos clínicos, puede poner signos y síntomas de cáncer infantil, puede subir fotos, puede subir análisis de sangre o análisis de marcadores tumorales y nos puede hacer preguntas en forma directa y nosotros podemos contestar si es que ese paciente que está consultando nos parece o no un paciente con sospecha de algún cáncer infantil y que lo debería referir inmediatamente al hospital oncológico más cercano. Recuerden que los niños de hoy son el mundo del mañana y debemos hacer un diagnóstico precoz ahora. Estas son las fotos de nuestros niños con cáncer. Y aunque ustedes piensen que son los niñitos que están tapados sus ojitos, no, nuestros pacientes con cáncer son las mamás. Todas estas señoras han tenido cáncer en su etapa de niñez y ahorita son madres de familia que tienen hijos y que siguen yendo con nosotros a control, porque nosotros hacemos un control oncológico tardío para ver algunas complicaciones de nuestras pacientes a nivel futuro. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Bien, doctora Sharon, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias como oncóloga y ponernos en alerta frente a este diagnóstico, como es el cáncer infantil.